Buenas tardes. Para continuar con el simposio de espectro de trastornos de neurohemelitis óptica, tocaremos el tema tratamiento, pronóstico y diferencia con esclerosis múltiple. Mi nombre es Willer Torres y pertenezco a la residencia de medicina interna del Hospital General del Sur, Estado Zulia. Iniciaremos por definir los trastornos del espectro de neurohemelitis óptica como una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que afecta predominantemente al nervio óptico y la médula espinal. Este concepto ha evolucionado con el tiempo. Eugene David y Fernand Gauss en 1894 fueron los primeros en definir esta condición en personas con neuritis óptica y mielitis. Sin embargo, esto se creía por muchos años que era un tipo de esclerosis múltiple. Posteriormente, ya en 2007, se acuña el término trastorno del espectro de la neurohemelitis óptica, identificando los anticuerpos antiacuapurina 4. Y posteriormente, en 2015, se establece un término unificador para las formas limitadas de neuritis óptica y mielitis transversa longitudinalmente extensa y manifestaciones cerebrales, como lo eran los síndromes del área de la postrema, los síndromes encefálicos y los síndromes diencefálicos. Y ya con una mejor concepción de la enfermedad, se identifican los anticuerpos asociados a glicoproteína oligodendrocítica de mielina, estableciendo esta enfermedad como una entidad distinta. Desde el punto de vista epidemiológico, se habla de 1 a 4 casos por cada 100.000. Es más frecuente en mujeres, en aquellos de 30 a 40 años, muy raro en pediátricos, en individuos no caucásicos o con ascendencia afrocaribeña y con una enfermedad autoinmune de base, como lo sería el lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de Sjögren. Y también de un componente hereditario familiar. Sin embargo, los casos en familia no superan el 3%, pero se habla de una asociación del haplotipo de HLA de RB1. En términos de cifras, se habla que Italia y USA presentan una prevalencia del 1 a 2%, en India de 13 a 0.7% y en Tailandia del 30%. Para comprender las diferencias entre estas entidades es importante comprender la fisiopatología, empezando por la esclerosis múltiple. Todas estas van a presentar infiltrado de células inmunes. Vemos que en la esclerosis múltiple hay presencia de células B, de linfocitos T, del complemento. Sin embargo, en relación a los linfocitos T, hay un mayor número de CD8 por encima de CD4. Asimismo, hay macrófagos y hay microglias, pero el daño que se va a presentar, no hay pérdida del astrocito, no hay pérdida axonal, si hay daño a nivel de la mielina y de los oligodendrocitos. Por otro lado, en la neurohemelitis óptica con acuapurina positiva, vemos que el infiltrado de células inmunes a nivel de los linfocitos T se inclina por los CD4 por encima de los CD8, están presentes la secreción de anticuerpos acuapurina 4, hay infiltrado de macrófagos y microglias, de granulocitos y de células B. Y los depósitos de complemento juegan un rol más importante. A nivel del daño vemos que hay pérdida de la mielina y de los oligodendrocitos, hay pérdida de los astrocitos, hay pérdida axonal y hay una desregulación de los autoantígenos, mayor daño neuronal. Y por otro lado, en la enfermedad asociada a MOB por sus siglas en inglés de la glicoproteína oligodendrocítica de mielina, vemos que hay infiltrado de células inmunes también con presencia de este anticuerpo, hay infiltrado de granulocitos como la entidad previa, y el daño se va a focalizar principalmente en la mielina y los oligodendrocitos. De acuerdo a esto, podemos describir la neurohemelitis óptica como una astrocitopatía desmielizante autoinmune y describir ya con comprensión mejor de los mecanismos etiopatogénicos de nuevos actores como son el complemento, los anti-CD19 y la interleuquina 6. Desde el punto de vista comparativo, estas entidades presentan similitudes y diferencias. Todas ellas van a cursar con edades de presentación de 30 a 40 años, son predominantemente presentes en mujeres, pero el fenotipo clínico en enfermedad asociada, por ejemplo, es comúnmente iniciada por una neuritis óptica. En la neurohemelitis óptica puede estar presente la neuritis óptica y la mielitis transversa. Y en la enfermedad esclerosis múltiple
puede estar presente la neuritis óptica y otros sistemas neurológicos involucrados. Desde el curso de la enfermedad, vemos que la primera es de tipo monofásico, la neuritis óptica reincidente y la esclerosis múltiple recurrente o progresiva. Sin entrar en detalle de la comparación en cuanto a las similitudes y diferencias en relación a los diagnósticos, porque esto ya ha sido tratado en otra ponencia. Ya para entrar en relación al tratamiento, lo vamos a dividir en dos fases, una que sería aguda y otra que sería a largo plazo o de mantenimiento. En aguda vemos que se utilizan en la neuromielitis óptica glucocorticoides a dosis elevada, como metilprednisolona 1 gramo al día por 3 a 5 días sin retardar las plasmaféresis si esta no funciona. Aquí vemos un esquema que no ha sido publicado por ningún consenso, sin embargo fue publicado por expertos que de acuerdo a la evidencia en una publicación de tipo revisión en la revista Nature establecen este algoritmo, donde se utilizan los glucocorticoides tipo metilprednisolona a dosis elevada de 3 a 5 días y posteriormente la plasmaféresis con dosis elevada de metilprednisolona y consideran el uso de inmunoglobulina humana. Y como un siguiente tercer escalón, el uso de plasmaféresis, inmunoglobulina humana y glucocorticoides a dosis elevada y un temprano inicio de fármacos inmunomoduladores. Ya en la terapia de mantenimiento vemos moduladores de la enfermedad que han sido utilizados de forma oportuna, como el micofenolato de mofetil y la zatropina. Estas dos por encima del metrotexate y la ciclofosfamida, por la evidencia que han tenido, por trabajo de reporte de casos y como ya veremos más adelante. Y también se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales como el rituximab. La zatropina, aquí vemos una lista de trabajos donde son estudios retrospectivos que recogen casos clínicos donde pacientes con neuromielitis óptica y con enfermedad asociada a MOP han presentado, han utilizado este medicamento con buenos resultados, con dosificación que va de 2 miligramos por kilogramo día, con disminución significativa de las tasas de recaída. De igual manera, el micofenolato de mofetilo, con dosificaciones que van de los 1000 a los 2000 miligramos por día, se ha utilizado en ambas entidades con disminución de las tasas de recaída. Sin embargo, este medicamento es menos usado por la contraindicación durante el embarazo. Y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que busca agotar las células B, también descrita en los mecanismos patogénicos, también ha sido utilizado en las dos entidades con disminución de las tasas de recidiva. De acuerdo a las nuevas dianas terapéuticas establecidas en neuromielitis óptica, se han desarrollado ensayos clínicos para certificar el uso de nuevos anticuerpos monoclonales. El primero de ellos, el eculizumab, en el ensayo clínico PREVENT, que lo que busca es fijarse al complemento C5 y inhibir los depósitos del complemento. Esto se comprobó en pacientes con aquapurina positiva, donde se comparó eculizumab versus placebo, una dosificación de 200 miligramos por semana, seguido de 4 semanas, y 1200 miligramos cada 2 semanas, donde vemos que la recaída durante el estudio para el grupo de pacientes con eculizumab fue del 3% y para placebo del 43%, por lo que llevó a la FDA en junio del 2019 a aprobar el medicamento Soliris. Otro anticuerpo monoclonal aprobado es el inebilizumab en el ensayo clínico N-Momentum, que es un anticuerpo que busca actuar inactivando los anti-CD19. Esto también se comprobó en pacientes con aquapurina 4 positivo y aquapurina 4 negativo. Se comparó versus placebo a una dosificación de 300 miligramos día y vemos una disminución de las recaídas en el uso de aquellos que utilizaban este anticuerpo monoclonal versus placebo, por lo que llevó a la FDA en el 2020 a aprobar el Uplizna. Y tenemos el satralizumab, que fue utilizado o fue comprobado en ensayos clínicos como el Sakura Sky y el Sakura Star,
que es un anticuerpo monoclonal que inactiva la interleuquina 6. Vemos que también hubo una disminución de las recaídas significativamente y llevó a la FDA a aprobarlo en el 2020 en el Spriting. Aquí vemos otro esquema de tratamiento de mantenimiento para la neuromielitis óptica, también descrito por expertos, no forma parte de ningún consenso, donde se juega con el uso de anticuerpos monoclonales y inmunomoduladores, y cuando hay falla de esto, cuál sería la primera opción y cuáles serían las alternativas. Para diferenciar el tratamiento de las tres entidades, podemos decir que en la terapia aguda, en la esclerosis múltiple, se utilizan los esteroides a dosis elevadas, también de forma similar en la neuromielitis óptica, pero en esta no se retarda el uso del intercambio de plasma o plasmaféresis, caso similar a la enfermedad asociada a MOP. En el tratamiento a largo plazo vemos que la terapia modificadora o los medicamentos modificadores de la enfermedad se consideran en la esclerosis múltiple activa cuando hay cuando las recaídas son mayor o igual a 2 en los 2 años. Actualmente se encuentran con muchos medicamentos moduladores de enfermedad aprobados para la esclerosis múltiple, entre ellos el interferón beta. Y en este hago mención principalmente porque el interferón beta también se ha utilizado en la neuromielitis óptica, pero ha tenido un comportamiento contrario a lo visto en esclerosis múltiple. Agrava la enfermedad y aumenta el número de recaídas. Por otra parte, la neuromielitis óptica se ha documentado el uso de azatropina, micofenolato, rituximab y los nuevos anticuerpos monoclonales ya descritos. Y por otro lado, en la enfermedad asociada a MON no hay tanta evidencia de nuevos anticuerpos monoclonales, por lo que se sigue utilizando la azatropina, micofenolato hemofetilo y rituximab, además de la inmunoglobulina humana. En relación al pronóstico, vemos que el curso de la enfermedad en esclerosis múltiple es recurrente o progresivo. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple terminarán padeciendo discapacidad neurológica progresiva a los 15 años de evolución. Más del 80% de ellos requerirán ayuda en la deambulación y la expectativa de ellos es de 25 a 30 años. La neuromielitis óptica es reincidente. El 80-90% de los pacientes con serología positiva para anticuerpos anticoagulina 4 van a presentar un grado de discapacidad en cada evento, y las recaídas pueden ocurrir del primer año o a los 3 años, y la mortalidad en esta condición va a estar dada por el número de recaídas presentes en el año y por la afectación neurológica por cada una de estas recaídas. Se habla de una tasa de mortalidad de hasta el 50%. Y la enfermedad asociada a MOB ya es de tipo monofásico, recidivante, son de menor grado de discapacidad y son de mejor pronóstico. Como conclusión, vemos que el concepto clínico actual de los trastornos de la neuromielitis óptica, del espectro de los trastornos de la neuromielitis óptica, se basa en casos seropositivos de anticuerpos aquapurina 4 y enfermedades asociadas a anticuerpos MOP recientemente detectados. La comprensión de los mecanismos inmunopatogénicos ha permitido la distinción con la esclerosis múltiple y establecer esquemas terapéuticos para cada entidad. Y se requieren a futuro investigaciones para comprender todos los mecanismos que interactúan en estas patologías desmineralizantes del sistema nervioso central y prolongar así la vida en estos pacientes. Gracias por su atención y gracias a los coordinadores de este evento por la oportunidad dada. Muchas gracias.